¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. ¿Qué le parecería a usted conocer la realidad de 600 mujeres que fueron activistas comunitarias en el año 2002 en esta ciudad de Tijuana? Trabajaron con los temas de salud, nutrición y violencia de género. ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Qué cambios provocaron en esta frontera? Acompáñeme. Le aseguro que le va a resultar muy interesante. Bien, pues damos la bienvenida hoy en Diálogos desde la Frontera a la doctora Esther Espinosa Reyes. Ella es egresada de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene la maestría en Estudios Culturales, precisamente por el Colegio de la Frontera Norte, el doctorado también y por supuesto ahora es postdoctorante. Y yo le pregunto, le doy la bienvenida y le pregunto, hemos entrevistado aquí a tesistas, a académicos, pero creo que postdoctorantes a ninguno. ¿Qué es un postdoctorante? Hola Rocío, muchas gracias por la invitación y bueno, qué bueno que me haces esa pregunta porque creo que es un rol que todavía no se conoce tanto en las instituciones. Un postdoctorante pues es alguien que ya egresó de su doctorado y que se encuentra en un proceso, digamos que el postdoc es un trampolín para que esta persona continúe trabajando en sus artículos, en su investigación y más adelante pues pueda conseguir ya una plaza permanente en un centro de investigación o en una institución de educación superior. Puede ser que trabaje como parte de un grupo de investigación o de una manera más autónoma. Y pues hay varias formas de acceder a postdoctorados, tanto aquí en México como en el mundo. Aquí en México pues una de las formas más comunes es hacerlo a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es como yo lo hice, aplicando a las convocatorias que salen cada año y que pues nuestras estancias se renuevan varias veces y pueden llegar a tener una duración de hasta 5 años. Bueno, la doctora, que es nuestra invitada hoy, tiene un trabajo muy interesante en el ámbito de la mujer y su desarrollo. Veía que tu trabajo sobre algo más que Evas y Marías. Sí, esa fue la tesis de maestría. Ajá. Se llama Más que Evas y Marías, discursos y prácticas de feminidad en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Es una iglesia pentecostal aquí en Tijuana. Ese trabajo yo pues, lo publiqué hace ya más de 10 años y pues mi acercamiento me interesó porque pues en estos espacios que están tan normados, principalmente las mujeres son quienes están como más disciplinadas, pues también se da mucha violencia. Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar la violencia de género. Creo que empecé estudiando ese tema y encontré una violencia más que nada simbólica, muy, muy oculta, muy normalizada. Y pues ya posteriormente fui analizando en otros proyectos otros tipos de violencia más visibles. Sí, porque estaba viendo que también has trabajado con el tema de la violencia ginecostétrica. Ajá. Sí, ahí fue aunque en los dos temas hay un tema de violencia, pues fue un salto también muy grande. ¿Por qué? Porque pues la violencia en las iglesias es una violencia que se da de una forma muy sutil, pero cotidiana. O sea, todo el tiempo inclusive cuando no estás en la iglesia, pues tú estás pensando en que tienes que portarte de tal forma, etcétera. Sumisión, ¿no? Ajá, sí, una sumisión cotidiana. Y en la violencia obstétrica, lo que ocurre es una etapa relativamente corta, en la que tu cuerpo pues está sometido a muchos cambios, te ponen en un estado de vulnerabilidad y a eso se le suma que en muchas instituciones de salud el trato es muy malo, es deshumanizado, la atención no es oportuna. Entonces eso puede tener muchísimas secuelas tanto físicas como psicológicas en la mujer y en el periodo posterior al embarazo y al parto, en el puerperio y pues a largo plazo inclusive.
Y bueno, pues por último arribamos a este trabajo en el cual me gustaría explorar más el día de hoy y que tiene que ver con una comunidad que se formó, que conversábamos, ya no existe, pero que hizo un trabajo muy interesante en algunas partes de aquí de la ciudad de Tijuana y que a esto le estás dedicando tu trabajo como postdoctorante. Exacto. El tema que yo propuse para mi estancia postdoctoral de 2 años aquí en el colegio fue la incidencia de los programas de formación de promotoras comunitarias aquí en Baja California y cómo esta formación incide en la prevención de la violencia de género y de las violencias estructurales en general. Yo tengo un tiempo trabajando con un paradigma que es el paradigma del triángulo de la violencia de Johan Galtung, en el que él nos dice que la violencia no es solo lo que vemos, ¿no? El triángulo es como un iceberg y solo vemos la puntita. En esa puntita está la violencia directa, que te golpeen, que te griten, etcétera, pero abajo, en las 2 esquinas, hay violencia cultural y violencia estructural. La violencia estructural, ¿qué es? Por ejemplo, en la violencia obstétrica, los sistemas de salud que no tienen los insumos suficientes, que los médicos trabajan bajo muchísima presión, y la violencia cultural, pues todos los imaginarios que hay sobre la mujer, ¿no? Pues una mujer se tiene que aguantar el dolor del parto porque pues es su naturaleza, ¿no? Está hecha para eso, ¿no? Está hecha para eso y aparte pues, o sea, va a recibir el regalo más grande, que es tener un hijo, etcétera, ¿no? Entonces, aplicado a este proyecto, yo lo que estoy analizando es cómo pues hay violencias de género aquí en nuestro estado, también hay violencias estructurales. Por ejemplo, la ciudad de Tijuana, pues tú sabes que es un lugar donde hay muchísima migración, donde la población crece todo el tiempo. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que pues hay una desigualdad muy grande, porque las personas que van llegando se van asentando muchas veces de manera irregular, entonces están en lugares donde no hay infraestructura, donde no hay servicios, y pues lo que ha ocurrido es que en algunas partes, pues las mujeres principalmente son quienes se han tenido que encargar de estar tratando de conseguir recursos para sus comunidades, de conseguir que les construyan una escuela porque sus niños ya están en edad de entrar al jardín de niños o a la primaria y no hay ningún espacio cercano para que estudien, o hay alguna que está relativamente cerca, pero no hay lugares. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los casos de las promotoras con las que platiqué, del trabajo que han hecho. Otra es pues, la cuestión de la salud, de aprender a inyectar, porque simplemente había mujeres que se les enfermaba a su niño y para ir a un centro de salud, pues se les dificultaba mucho porque el transporte público también es complicado aquí en Tijuana. Entonces son así varias problemáticas las que las mujeres empezaron a enfrentar. Este programa que yo analicé en específico se llama Programa de Educación y Formación de Promotoras Comunitarias. Fue una iniciativa que surgió en los encuentros que se daban entre promotoras. Un autor que habla de este tema es Sergio Dávila, y él menciona que en el año 2000 había aproximadamente 600 promotoras comunitarias que estaban trabajando con diferentes organizaciones comunitarias, y entonces de ellas mismas surgió la necesidad de profesionalizarse, y esta necesidad pues la retomaron la Universidad Iberoamericana de aquí de Tijuana. Se unieron con una universidad canadiense que es la Simon Fraser University, y una fundación que se dedica a la nutrición y a los huertos urbanos, que es Los Niños de Baja California. Y así fue como empezó todo. Vamos a hacer una pausa Sí. y regresamos con la segunda parte de esta interesante conversación. ¿Qué pasó con estas 600 mujeres que estaban trabajando en las comunidades? ¿Qué pasó con ellas? Volvemos después de esto.
Bueno, pues continuamos con esta conversación con la doctora Esther Reyes y me quedé en estas 600 mujeres, me las imaginé trabajando en comunidades en diferentes partes de la ciudad. Debe haber sido un trabajo potente, muy importante. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, mi investigación empieza pues analizando, ¿no?, qué pasó con el programa. El programa de educación y formación duró 14 años, salieron 7 generaciones. Entonces entraron personas, voy a hablar de mujeres porque hubo una cantidad muy pequeña de hombres, estamos hablando de más de 300 mujeres y de 7 hombres. Entonces, en general, sí hay una feminización muy marcada en el trabajo comunitario. Entonces, bueno, se dieron las 7 generaciones entre 2002 y 2016 y pues algunas continuaron trabajando por cierto tiempo en las instituciones de las que ellas venían. Había quienes, yo creo que las instituciones más notables de donde surgieron ellas fueron el Hospital Infantil de las Californias, el Centro Comunitario de Salud La Esperanza y algunos otros centros también de salud en algunas colonias. También, pues, había mujeres que se acercaron a la Universidad Iberoamericana porque ellas ahí tenían un centro comunitario también donde daban cursos de salud, de nutrición, etc. Y pues se agregaron algunos proyectos que fueron saliendo. Por ejemplo, uno de los más bonitos es el de Sonriendo Prevenimos, donde las mujeres lo que hacían era que iban a escuelas, a centros comunitarios, a iglesias, a cualquier espacio donde se pudiera reunir mucha gente, a dar cursos y talleres sobre prevención de la violencia. Se daba a niños en las escuelas secundarias, en las iglesias, y ahí pues era una dinámica muy buena porque el programa estaba basado no en un aprendizaje como de transmisión, un aprendizaje bancario de, te enseñamos y te metemos la monedita de la enseñanza, ¿no? Sino un aprendizaje transformador, basado en los 4 pilares de la educación, en aprender a hacer, saber, hacer, y entonces ellas las capacitaban para dar estos cursos, pero a partir de que las capacitaban, ellas podían poner como su subjetividad para diseñar qué les iban a enseñar a los niños o a las personas de las comunidades. Y pues las anécdotas que yo recopilé, hice 4 entrevistas iniciales con instructoras del diplomado y con una funcionaria de aquí de COLEF, y después hice 18 entrevistas con egresadas del programa. Entonces, participaron en ese programa. Me comentan, por ejemplo, algunas que dieron los cursos en las escuelas de sus colonias y más tarde, por ejemplo, andaban en la Calafia, en el transporte público, y se encontraban ya muchachas que las saludaban como con mucho cariño porque pues reconocían el trabajo que ellas habían hecho para enseñarles qué era la violencia, ¿no? Desde que tenían 12 años, 14 años y empezaban un noviazgo, ellas ya podían empezar a identificar qué es pues un maltrato o un abuso, etc. Y entonces, pues, algunas de ellas recibieron mucho reconocimiento social, hay lazos afectivos en sus comunidades. Otras, pues, participaron en otros programas, por ejemplo, hubo algunas jornadas de atención a pacientes que tenían tuberculosis, entonces ellas los visitaban a sus casas, les llevaban el medicamento, se aseguraban de que los tomaran, y pues así se fue dando. Otras siguieron trabajando en sus instituciones, en los niños, en estos huertos, en temas de nutrición. ¿Qué más? Pues se han ido creando algunas iniciativas ya de forma menos estructurada. Por ejemplo, una de las mujeres que entrevisté se organizaba con su familia y ellos iban a las cárceles a llevarles comida a los presos. Y uno de los
grupos, organización que surgió de ese programa y que sigue activo y que pues está haciendo un trabajo súper importante es Centro 32, que es un lugar donde atienden a migrantes, a personas en tránsito, principalmente a mujeres y a sus hijos. Ahí tienen, por ejemplo, una iniciativa que se llama el Bebé Bus, donde pueden llevar a los niños a que jueguen, a que se desarrollen. Entonces, ahí, por ejemplo, está liderado por una de las instructoras que estuvo en el programa y hay varias egresadas que colaboran con ella. Bueno, yo quiero preguntarte por qué te interesó esto, pero más allá de esta situación, me comentabas que tiene como 10 años que desapareció. Sí. Me imagino que todas estas promotoras, estas personas que estudiaron todo este tipo de enfoques, pues transformaron sus comunidades. Sí. O sea, aunque ya no esté el programa, lo que hicieron transformó las comunidades. Entonces, creo que es una manera muy importante de hacer que evolucionen todas estas partes de una frontera como Tijuana, donde, como tú bien anotas, llevar al hijo al doctor es un récord, es un acto a veces hasta de heroísmo, porque tienen que salir desde no sé dónde, pues enfrentando la violencia en la calle, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, entiendo que fue un esfuerzo transformador muy importante. Pues mira, en México, en la más reciente encuesta de dinámica de las relaciones en los hogares, los resultados nos dicen que el 70.1%, me parece, de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida. Sí. En Baja California pasamos en la encuesta de 2016 a la de 2021 de un 66.2 a un 69, entonces creció. Y ahorita pues han ido surgiendo muchas formas de tratar de mitigar esta violencia. Pues la alerta de violencia de género está activa, se crearon los centros de justicia para las mujeres, está el sistema Violeta, están los MUCPAS, pero pues seguimos. Sí, o sea, te iba a decir, con todo eso, y llevamos récord de feminicidios, o sea, pero bueno, es un trabajo que no se puede soslayar ni minimizar, y qué bueno que hayas hecho tu trabajo como postdoctorante respecto a este tema, porque es un camino, salvo lo que tú mejor nos indiques, es un camino a seguir, ¿no? Una estrategia que es exitosa. Vamos a hacer pausa y regresamos con la tercera parte de nuestra conversación hoy con la doctora Esther Espinosa Reyes. Hace rato te dije Reyes, ¿verdad? Sí. Esther Espinosa Reyes, sobre su tesis de postdoctorante. Regresamos. Bien, retomamos la conversación con la doctora Esther Espinosa Reyes y te faltaba completar algo al respecto de esto que nos estabas platicando de este trabajo de, ¿cómo las llamamos?
Promotoras comunitarias. Sí, ese sería el término más correcto. Hay promotoras específicas en salud, en nutrición, promotoras culturales, pero como el término que engloba todo, son las promotoras comunitarias. Y bueno, lo que quería cerrar la idea es que pues se están dando todas estos cambios y estas transformaciones, pero hemos tenido iniciativas pues que se han quedado sin analizarse, ¿no? Entonces esa fue la razón por la que surgió esta idea de estudiar el programa, para ver qué se puede retomar, o sea, y entonces a partir de esto pues sí me encontré que la transformación es subjetiva, una subjetivación política en la que las mujeres empiezan a abrirse hacia su comunidad, que dejan el espacio doméstico y pues eso incide en que haya cambios en sus comunidades. ¿Por qué se acabó un programa tan interesante? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y vamos a decir, tú hablabas de jovencitas que fueron preparadas por este grupo de mujeres y que estaban agradecidas porque les había mostrado. ¿Y qué sucede con una sociedad tan extensa como la que habita esta ciudad y el trato hacia las mujeres y las mujeres como promotoras del cambio en estas comunidades? Sí. Bueno, tienen que ver varias cosas. Una es lo institucional. A mediados de la sexta generación hubo varios cambios y particularmente pues la Universidad Iberoamericana ya no pudo continuar gestionando todo y fue cuando el Colegio de la Frontera entró como institución certificadora durante la sexta y la séptima generación. Otra es que pues había una gran variabilidad en las edades de las mujeres que participaban. Había mujeres que ya tenían 40 años, ¿no? Entonces tenían 40 años, duraron todavía algunos años trabajando en su comunidad o en las instituciones como voluntarias o ya en algún puesto, pero llega un momento en el que ellas pues ya quieren pues descansar, viajar, estar con sus parejas, estar el domingo para que las visiten los hijos y es todo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Cuando la Ibero dejó de participar, se armó un equipo de una organización que se llamaba Cómplices Comunitarias, que básicamente eran quienes habían dirigido todo, ¿no? Pero solo estuvo un tiempo y ya se desarmó. Son pues cuestiones personales del ciclo de vida de las mujeres, ¿no? Y también pues hay problemas en la promoción comunitaria, o sea, es una solución muy bonita y muy importante. ¿Por qué? Porque rompe con este esquema de que de arriba del gobierno nos dan los recursos y las soluciones y todo. O sea, la promoción comunitaria, ¿qué es lo que busca? Busca incentivar, movilizar a las comunidades, a las personas que las componen, para que ellos mismos entiendan cómo se está dando un problema y cómo solucionarlo. Pero, pues, ahí mismo hay rivalidades, hay pues cuestiones de falta de presupuesto, también el tema político, ¿no? De que los políticos se acercan a ellas nada más para convenientemente. Ajá, inclusive mientras estaba haciendo una entrevista en un centro comunitario, me tocó que llegaran de un partido político a pedirles que les ayudaran con el voto, etcétera, ¿no? Me tocó verlo de primera mano. Entonces, pues sí, ya tiene desde 2016 que ya no se hizo. La última generación fue una generación que estuvo compuesta por mujeres de aquí de Tijuana y de Mexicali, y se llevó a cabo allá en Mexicali. Entonces ya, o sea, te digo, el ciclo de vida, cuestiones de logística, o sea, son varios temas, pero pues sí sería muy bonito retomar algo ¿En ninguna parte del estado está ahorita activo? No, ahorita no. Y fíjate que no, o sea, a pesar de que es algo que puede dejar muchos frutos, no es algo que se trabaje tanto. Yo, por ejemplo, al hacer la búsqueda de la literatura para mi trabajo, el único proyecto que yo vi que se diseñó, se implementó y se analizó posteriormente de una manera buenísima fue en Argentina. Hay una universidad, sus mismas profesoras planearon un proyecto de intervención, ese sí muy específicamente en violencia de género. Después pues lo tuvieron, me parece, como 5 años y analizaron los resultados, etcétera. Pero no es tan frecuente. De hecho, yo no conocía tanto el tema antes de
de investigarlo, porque no, o sea, es un tema de educación popular, pero no es algo tan conocido. Pues eso es que me parece, o sea, nos quejamos del tipo de sociedad que estamos construyendo y se tiene una opción, se tiene un trabajo que se hizo, me parece pues muy lamentable que no lo sigan poniendo en marcha. Sí. ¿Tu conclusión ante este trabajo, esta investigación que has hecho, cuál es? Bueno, la primera sería que ahí están todavía los insumos, todavía hay mujeres trabajando, están las mujeres con esa experiencia y entonces lo ideal sería pues retomarlo, ¿no? O sea, todos esos saberes que se quedaron ahí, toda esa profesionalización está pues subutilizada, desperdiciada, entonces hay que retomarla. Ahorita pues como parte de mi proyecto postdoctoral yo estoy trabajando en hacer pues un pequeño programita de formación de promotoras, pero que esté enfocado en la violencia de género. Este era pues mucho más amplio. ¿Por qué? Porque pues es uno de los problemas principales. Más delicados y más graves. Sí, exacto. Bien, los trabajos de los postdoctorantes también quedan a disposición del público, ¿verdad? Sí, ahorita yo todavía estoy en proceso de escribiendo para publicarlo muy pronto, pero sí, en algún momento pues aparecerá en una revista y también. Y bueno, yo creo que sería importante decirle al público también que tú estás involucrada en otro trabajo que también es de mucha conciencia, que es el bordado, sí, como alternativa de lucha, o sea, brevemente, y sí, que después te vamos a invitar para que nos hables. ¿Es una alternativa de lucha? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Me quedé pensando en lo que acababa de decir. Sí, o sea, el bordado pasó de ser una herramienta para tener a las mujeres sometidas, sin pensar mucho, dentro de su espacio doméstico, y nosotras mismas lo hemos resignificado para expresar nuestras luchas, nuestras resistencias, para dialogar entre nosotras, y pues tiene mucho futuro. Ya sé. Pues luego regresas para que nos platiques de ese tema. Sí. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tu trabajo como postdoctorante. Qué interesante. Ojalá se pueda implementar de nueva cuenta. Creo que es ahí donde se puede lograr pues un cambio muy importante respecto a la violencia de género y pues esta gran cantidad de agresiones físicas y de todo tipo contra mujeres en esta frontera. Doctora Esther Espinosa Reyes, muchas gracias. A ti. Y también quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí en video y en el estudio, a Leo Barajas, que pues próximamente se va ya este querido becario, y a Iván Morales, que también es becario y que acaba de llegar. Uno se va y otro acaba de llegar, ¿verdad? Siempre agradecer a Alfonso Carabeo lo que es la imagen, y a usted su atención. Lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.